Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, aquí riéndome que me están haciendo cosquillas casi, casi. Claro, claro, sí, ya saben, uno que no Bueno, puede controlarse la tentación de hacer cosquillas en el radio. pero ya estamos aquí. Bueno, pues qué lindo es estar con ustedes, de verdad, iniciando pues este nuevo programa, este nuevo mes, que va a ser de gran importancia. Todos los tiempos son importantes, pero en este mes vamos a tratar temas, híjole, padrísimos, que están muy arraigados con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, y tal vez donde se derivan muchas situaciones que no hemos podido resolver, Robert. Pues, Entonces, creo, perdón, que esto va a ser muy, muy importante. Muchas gracias por permitirnos entrar a su domicilio, donde quiera que esté en sus oficinas. Y pues aquí estamos. Robert, perdón, pero es que me perdió por hacerme reír. claro, claro, sí, yo lo sé. Esta es justamente una de las cosas que pasa en los matriarcados, la culpa es de uno. Sí, 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 Ok, tú tienes la culpa. esto es justamente parte de lo que vamos a estar platicando durante este mes, distintos ángulos acerca de estos temas. Vamos a empezar con el matriarcado. Impacta el matriarcado dentro de lo que son las frecuencias masculinas? Híjole, sí. Mm. Ahora sí me pisaste un callo enorme en el pie izquierdo. Ok, Sí. y además en el izquierdo. Fíjense, ¿qué específico puede llegar a ser el matriarcado? Izquierdo es donde más duele, el derecho no duele tanto. Ok, me parece que esta es una de esas cosas de las que hay que hablar con mucha calma. La intención es ir, vámonos muy atrás. ¿Cómo habrá empezado este concepto del matriarcado? Por supuesto, podemos irnos a un montón de leyendas, ¿no? Yo creo que, pues, evidentemente, la primera que nos podría venir a la mente es el concepto de las amazonas, ¿no? Hoy tenemos a una heroína, ¿no? De DC Comics, justamente originaria de ese esquema, de ese mundo, ¿no? La famosísima Wonder Woman, la Mujer Maravilla, que es una princesa amazona, ¿no? Ujú, Y que ujú. viene de ahí, de ese mundo. Pero esto en realidad tiene base, tiene fundamento dentro de lo que son las tradiciones griegas. Técnicamente las amazonas vivieron en la Grecia antigua y en efecto era un pueblo en el que dominaba y predominaba el esquema femenino. Y lo que es muy interesante es cómo se habrá originado. Hay un montón de teorías acerca de este origen, de este punto, pero me parece que lo interesante es empezar a jugar un poquito con esa idea. ¿Qué es lo que pasa en torno al matriarcado? Por supuesto, me parece que es muy divertido si nos metemos a ver qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, dentro de el cine mexicano en la época de oro. Pues bueno, tenemos un montón de matriarcas, ¿no? Sara La García, mismísima por abuelita, ¿no? supuesto, no podía La faltar. abuela de México, que bueno, además hoy, a pesar de que ella ya no está, pues la seguimos viendo constantemente porque es la imagen de un chocolate de mesa, ¿no? Imagínate el ¿Hasta impacto, dónde llega? exacto, es este impacto que da este matriarcado, ¿no? Y cómo aún lo seguimos utilizando y cómo nos conecta incluso con estas emociones que nos mueven y nos hacen recordar cosas lindas o incluso no tan lindas. Y esto me parece que es parte justo de lo que necesitamos empezar a entender. Creo que el origen de este concepto, la inmensa mayoría de los autores, pues vaya, de los especialistas en sociología, en arqueología, en toda antropología, en todo este tipo de ciencias,
coinciden en que en algún punto, en el origen de la sociedad humana, lo que regía era justamente el matriarcado. Y esto tiene mucho que ver con un esquema que yo creo que todos hemos escuchado. Yo recuerdo en algún momento haber escuchado aquella frase, pues digo que tengo que admitir que me hizo ruido, ¿no? Así como que dices, ah, caray, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Me lo repites otra vez? Y de una forma o de otra, todos lo hemos escuchado, ¿no? Aquello de hijo de mi hija, mi nieto, hijo de mi hijo, En quién duda, sabe, en duda estará. quién Sí, sabe, ¿no? así es. Entonces, en algún punto, el origen del matriarcado se le achaca, digamos, a ese esquema. Es decir, de una forma u de otra, la mujer tenía la capacidad de decidir a quién le daba descendencia. Es decir, podía haber muchos machos en la manada, Ujú, ¿no? ujú. Pero la mujer tenía la capacidad de decidir a Aquí. quién le iba a perpetuar los genes. Y eso empezó a estructurarse en este esquema, ¿no? En este esquema de la mujer como el centro, digamos, de manejo de recursos dentro de las sociedades. Y esta parte me parece muy interesante porque de una forma o de otra, bueno, se le achaca, evidentemente seguimos teniendo ejemplos muy peculiares de estos esquemas matriarcales como sociedad completa. Así es. Pero una de las cosas que a mí me queda claro es a nivel de microsociedad, entiéndase familia, Ujú. me parece que el esquema no ha cambiado. Esto que comentábamos del cine de oro, ¿no? A final de cuentas, el matriarcado en sociedades como las latinas me parece que es muy marcado. Está muy arraigado, ¿no? Tan marcado es que, tú lo acabas de decir, en las latinas, nos dicen esta famosa de que ve y ta a tu mamá, es una ofensa tremenda, así de que me puedes decir lo que quieras, pero mentarme a mi mamá, ahí sí nada más no. Hemos llegado incluso tal vez a formar cierta idolatría por la figura materna. Es que yo soy como mi mamá, como mi abuelita, incluso como mis bisabuela, y hace poco lo platicábamos, ¿no? ¿Qué tanto influye la figura materna en una familia y sobre todo en los latinos? ¿Qué raíces tenemos? ¿Será también esto por la religión, Roberto? Esta parte de que pues, somos un pueblo guadalupano y todo, ¿tendrá algo que ver también por ahí? Yo creo que esto viene de mucho más Bien. atrás, ¿no? Ujú. Independientemente de la religión dominante en México, que es la católica, me parece que esto nos llega desde muchísimo más atrás, ¿no? Esto se remonta justo a el origen latino, Ujú. entiéndase los pueblos latinos de habla latina de la Europa antigua, ¿no? Entiéndase Roma y Grecia. Eh, este juego me parece muy interesante, ¿no? Justo hace unos días platicábamos con alguien y era ese comentario de qué pasa con los machos, ¿no? Este estereotipo, este Sí, concepto de machismo, pues la realidad es, ¿existirían estos machos como los concebimos hoy en día sin la formación, sin la educación materna? El patriarcado y el matriarcado, ¿no? ujú. Retomando el punto, es uno tiene sustento sin el otro. Hoy en día me queda claro que todos estos movimientos feministas, ¿no? De empoderamiento de la mujer y demás, suelen patalear mucho, no suelen renegar acerca del patriarcado. Sin embargo, lo interesante nuevamente es eso. Realmente los machos tendrían el lugar que tienen en el mundo si no fuera por la formación de la mamá.
No, definitivamente no. Creo que desde ahí empieza, ¿no? La raíz de un machismo es un matriarcado. Aquí me gustaría hacer algo, Roberto. Audiencia, a los que acaban de entrar y todo, por la cuestión técnica que tuvimos, estamos hablando de lo que es el matriarcado. Y me gustaría hacer aquí un paréntesis, Robert. Exactamente, ¿qué es un matriarcado? ¿Y qué es un machismo? ¿Y qué es un patriarcado? Creo que desde ahí tenemos que empezar. Me parece que es muy interesante el entenderlo, ¿no? Dentro de lo que es la sociología matriarcado se le considera a este esquema sociopolítico Ujú. en el que las grandes decisiones y las gestiones sociales se le dan a la mujer, es decir, es la mujer quien gestiona todo este tipo de situaciones. En el patriarcado se le da, se le otorga ese rol al hombre, ¿no? Me parece que dentro del esquema de machismo que manejamos, pues a lo mejor es esa prepotencia eh, que acaba asumiendo el rol masculino dentro de la sociedad. Pero me parece muy interesante porque usualmente cuando buscas estos temas, hablan de la sociedad en su conjunto. Entonces, Ujú. técnicamente, pues digo, hoy por hoy, pues digo, México, por ejemplo, pues nos vamos a estrenar con una mujer al mando del gobierno Así es. federal. Ujú. Técnicamente eso sería un matriarcado. Hasta Técnicamente. ahora, pues estamos en un patriarcado o hemos vivido en un Así es. patriarcado. Ahora, lo interesante nuevamente es cómo se da ese juego, ese balance, ese equilibrio en la familia. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos una serie de comentarios muy interesantes, ¿no? Paloma Dorantes, excelente tema. Somos un país de matriarcado. Saludos desde Culiacán. Muchas Muchas gracias, gracias. Paloma. Igualmente, saludos hasta allá. Rodrigo Meléndez, un saludo grande desde Cancún. Somos un país de matriarcado y yo vengo de una familia de puras mujeres. Wow, Somos dos hijos solamente en la familia. Creo que esto es muy recurrente. recurrente Así es. en nuestra sociedad, ¿no? Y más con las situaciones que hemos estado viviendo en las últimas décadas en cuanto a Ujú. la degradación o al desmoronamiento de la pareja. Es muy común encontrarnos hombres, yo soy uno de ellos, yo crecí solamente con mi madre y mi hermana Ujú. durante toda mi infancia, básicamente, ¿no? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 7 años y pues crecí en este esquema pues, de dominancia femenina, Total, ¿no? total. Sí, Eh, y si hiciéramos una encuesta, Robert, yo estoy segura que el 90% hemos crecido así, desgraciadamente. Yo ni siquiera sé lo que es una figura paterna. Entonces, pues nos vamos a esta parte de que toda la educación es en base a mamá. Y mamá, de dónde viene y de dónde proviene. También con una educación de matriarcado. es correcto. Entonces, y fíjate, algo que comentabas ahorita, ¿no? Lo que es machismo. Creo, bueno, no creo, estoy segura de que las mamás influyen mucho en lo que comentabas. A ver, al niño no, él es niño, él no va a lavar trastes. Ahorita, gracias a Dios, se están cambiando estas situaciones, pero creo que también el machismo viene mucho del respaldo que el hombre tenía por parte de la mamá, porque incluso podían gritar y podían decir, porque sabían que traían estas huellas emocionales de que mamá iba a defender. Y hasta la fecha yo he visto bastantes varones, específicamente con este tema de machismo recargado en mamá, porque incluso habemos, bueno, no, hay mamás, creo que ya no tanto, ya no, ya iba a decir habemos, pero no, no es cierto, que no, hijito, tú tomas decisiones, es tu vida, y si te grita, tú grita, incluso, o sea, malos consejos, se podría decir, sí, sí los hay. Pues mira, yo creo que eso es parte de lo que hemos venido platicando con respecto a lo que hacemos, ¿no? Ujú. Es esta normalización de conductas maladaptativas, de una serie de disposiciones
a comportarnos y a pensar que algo es normal cuando no debería de serlo. Así es. Yo creo que si nos vamos nuevamente a este esquema muy clásico del mexicano, eh, cuál es nuestra imagen y que además nos precede, ¿no? Si tú traes a cualquier Ujú. turista, justamente es lo que están esperando ver, ¿no? A este charro, ¿no? A este Y sombrerudo, con botella. bigotón, con el tequila en la mano y muy macho, yo no lloro, porque además Soy es un macho. signo de debilidad, Sí. entonces yo soy macho, pero eso sí, quitándose el sombrero y agachándose cuando se trata de la mamá. Cuando Ah, hay que sí. hablar con la mamá, no tienes más Uh, que ver cualquiera de estas películas clásicas, ¿no? de Me Pedro parece Infante. exacto, o Jorge Negrete, ¿no? Y la realidad, Pedro Armendáriz, al que me pongas, ¿no? Todos Ujú. y le agachaban las orejas, le bajaban las orejas a la mamá, ¿no? Y no Y hay vamos de tan decir, lejos, Robert. esto, Todavía, perdón, yo tengo un hijo adolescente y yo lo veo con él y con sus amigos, que le dices, ok, le voy a decir a tu mamá, pero se cuadran, o sea, completamente, ¿no? y se le dice, le voy a decir a tu papá, como que, ay, sí, pero le dices, que tu mamá se entere o le aviso a tu mamá, uff, o sea, cómo esta influencia de dominancia con nosotros. Y esta es la parte que es muy interesante, de dónde viene. Me queda claro que en algún momento el origen se debió a que justamente la mujer, por este rol social, ¿no? Muy probablemente tribal en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de los inicios de la sociedad y, pues sí, probablemente en algún punto pues la recolección recaía en Mm, el género femenino, la caza en el masculino. Entonces, pues sí, para seguir la caza, ¿no? Es decir, a las ujú, ujú. presas, pues muy probablemente el hombre, el varón, tenía que salir de la tribu y estar un rato fuera. Así Es es. decir, se Ujú. ausentaba a lo mejor por 2, 3 días, si no es que más, De hecho, ¿no? hay más Mucho días. más Ujú. días, mientras que la mujer se quedaba en casa. Y aquí es donde viene esa parte interesante. ¿En qué punto, en qué momento la mujer se apropia, se adueña del hogar? Y entonces realmente la casa, el hogar, es femenino, es administrado por la mujer. No importa que el hombre provea, que el hombre traiga la comida, el sustento, el alimento, es algo que seguimos viendo hoy. No hay más que checar. Seguramente tenemos por aquí dentro de nuestro auditorio algún divorciado o alguna divorciada y quienes hemos tenido la dicha de pasar por ese evento, pues el juzgado ni siquiera te pregunta como hombre. La casa es para la mujer. Tan, tan. Sí, Vámonos. ¿No? O así es. sea, nadie lo cuestiona, nadie lo plantea, nadie, incluso cuando el hombre se queda con los hijos. Fíjate que sí es un tema bastante escabroso, Sí, muy fuerte. Pero yo quisiera hacer aquí algo, una mención respecto a lo que tú comentabas anteriormente. No es tanto que la mujer se adueñara de la casa, Robert. Creo que ahí es algo como que no siento que sea el término adecuado. Más bien era el que el esposo estaba fuera por 3, 4 días, ajá, y tenías que enfrentar esta situación. No es que dijeras que era mía y que yo me adueño, sino que eran las circunstancias las que hacía que tú tomaras las decisiones como claro, mujer, ¿no? Y decir, se hace esto, incluso cuando hay situaciones muy complejas, por ejemplo, con hijos adolescentes, todo esto. Entonces, no es que te adueñaras desde una perspectiva de que es mío, nada más, sino que es lo que tengo que hacer porque no me queda de otra, porque no está la figura paterna. Que no estoy diciendo que esté mal que no estuviese, porque sabemos que estaba trabajando y en ese tiempo, pues las casas de pues cazar a los animales era muy compleja. Entonces creo que también esa parte ha sido así. Y esto, como mujer que soy, es esa reacción que tenemos de que no te queda de otra más que afrontarlo, ¿no?
Entonces, ahí, pero sí me queda claro definitivamente que es por la educación que a mí me dieron. Y creo que esto se viene haciendo de generación en generación. Es lo que te van enseñando y las circunstancias que vives, como lo mío, que yo crecí con una mamá solamente, entonces yo me he manejado desde esa sintonía de manejar la orquesta, porque así crecí. No había otra autoridad en mi hogar más que mi mamá. Es correcto. Y volvemos, ¿no? De una forma o de otra, a lo mejor hoy le podemos dar una connotación distinta, pero hablar de esta apropiación del hogar, pues era simple y sencillamente por la designación del rol. Exacto, Es quien estaba en exacto, la casa, punto, exacto. no es porque hubiera habido una malicia o alguien Sí, quisiera dejar fuera, no, 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 o sea, pues así exacto. se dio por las circunstancias, porque pues quien está en la casa es la mujer, pues bueno, el hogar pues se empieza a considerar femenino, ¿no? Así Es es. decir, este es el coto de poder femenino, lo que acabas de mencionar. Pues si Sí, no está más que mamá, pues mamá toma las decisiones, mamá gestiona, mamá administra, mamá decide, provee mamá dice, todo. mamá todo. Técnicamente no provee en el sentido de este esquema Ah, original. bueno, ok. Pues sí, el hombre estaba fuera proveyendo, Correcto, ¿sí? sí, tienes Y razón. sin embargo, en algún punto, esto se nos ha vuelto vaya, se nos hizo bolas el engrudo. La Totalmente, realidad es esa, ¿no? totalmente. Entonces, este es me parece que lo que estamos pagando justamente son los costos de esta situación, ¿no? De que en algún punto nos perdimos y entonces resulta con que el hogar ya no es masculino, ¿no? Dentro de este esquema matriarcal, pues pesa muchísimo más mamá que papá, ¿no? No Sí. importa qué tan eficiente pueda ser papá allá afuera Ujú. proveyendo en el trabajo, en lo que equivaldría hoy a la casa, ¿no? De la Sí. presa, pues no, ya no hay, a lo mejor esa parte ya no es la que cubrimos, ¿no? En el sentido de ya no salimos a cazar, pues salimos a trabajar Ujú, y ujú. a lo mejor podemos ser unos verdaderos tiranos en el trabajo y podemos ser gritones y podemos ser los que imponen y los que dicen y los que lo que quieras. La realidad es llegas a la casa y la última palabra la tiene la mujer. Sí, así O es. sea, el esquema nacional, el esquema latino, mexicano en particular, Así es. va por ese orden. Muy probablemente sí influido ya hoy en día por esta ideología guadalupana, ¿no? Sí. Es decir, han venido varios elementos a converger en esta situación. Entonces, lo que necesitamos, me parece, es empezar a reevaluar en dónde y cómo se da esta situación. El hogar, Definitivamente. el hogar es exclusivamente propiedad en el sentido de este coto de poder, de este pequeño reinado femenino, o tendríamos que estar buscando un Exacto, o equilibrio y un sea, balance. sí, sí lo es. Sí me atrevo a decir lo que sí lo es, pero no es lo mejor. Creo que tiene que haber un balance. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de seres como los hijos, donde tenemos mucho que aportar. Y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. No es esa nuestra postura. Nuestra postura es que haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque definitivamente el niño, la niña, necesitan de las dos figuras. Y cuando tenemos un poco más de propiedad, llamándolo de alguna manera, pues hay un desequilibrio, un desbalance, y no es lo mejor para esto. Y sí, efectivamente, si te das cuenta y anoche estuve viendo esto, la mayor parte de las personas que tienen un título, un premio, no sé, un Oscar incluso, el 99.3 es que lo agradecen a la mamá. Pocas veces sí hay alguien que dijo mi papá, pero normalmente es a la mamá. La pregunta es, ¿por qué es a la mamá? Y es donde entra, porque es la que tiene más tiempo con ellos y toma decisiones.
La cuestión sería, ¿realmente las platica con su pareja, si la tiene? Me queda claro que las mujeres que están solas, pues no les queda de otra, ¿verdad? Pero los que tienen el esquema familiar tradicional con el hombre, ¿lo toman en cuenta o piensan o pensamos que estamos bien y que así se da porque tú ni siquiera lo conoces, ¿no? A mí me ha tocado en algunos acompañamientos que damos personales que se menciona mucho, es que mi esposo o mi marido o el papá de mi hijo ni siquiera conoce a mi hijo. Es, yo le he dicho cómo es, yo le he permitido que conozca a mi hijo porque efectivamente no lo va a conocer como yo lo conozco porque mayor tiempo está conmigo y conmigo es con quien se acerca. Estamos hablando de tiempos, pero creo que ahí entraría mucho ese balance de que como mujer yo le pueda decir a su papá, oye, fíjate qué pasa eso, conoce a tu hijo para que podamos tomar mejores decisiones y no irnos con que yo tengo la razón y la decisión se toma así, porque así debe de ser, porque entonces ahí ya está entrando el contexto que yo traigo de mi genotipo, ¿cierto? Que lo hablábamos hace Totalmente. poco. Entonces, eso es muy importante. De una forma u otra, volvemos. Hoy en día tenemos herramientas distintas para gestionar esto. Uh -huh, Y una de las cosas que me parece que es importante marcar y remarcar es la necesidad que tenemos los seres humanos ya hoy en día por encontrar este equilibrio. Me parece que la sociedad, si volteamos a cualquier lugar, ya empezamos a ver signos muy, muy claros, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de esta necesidad, ¿no? definitivamente. Fíjate que hay muchísimas herramientas que tenemos a la mano, muchísimas. Y bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis tocando este tema. Las herramientas que tenemos a la mano, como es, Gili, ¿verdad? tenemos estas cosas que volvemos, ¿no? La tecnología nos está dando acceso a ámbitos de nosotros mismos que muy probablemente habrían soñado a cuento chino hace unos cuantos años, ¿no? Unas Uh -huh, cuantas décadas. Eh, esta tecnología capaz de determinar, de leer la frecuencia de los órganos dentro del ser humano. Es decir, cada uno de nosotros evidentemente generamos un campo electromagnético. ¿Por qué? Porque todo adentro de nosotros, el movimiento en general, se da a través de descargas eléctricas. uh Es -huh. decir, cada uno de los órganos opera en base a descargas eléctricas y esto genera un campo electromagnético en nosotros. Sí, uno grande, uno general, ¿no? Así es. Que a lo mejor podríamos eh, enlazarlo, ¿no? Con lo que entendemos por aura, ¿no? Uh Por -huh, uh este -huh. tema que por tanto tiempo se ha manejado, pero lo simpático y lo curioso es, hoy sabemos que cada órgano en nuestro cuerpo tiene una frecuencia distinta. Es Correcto, decir, todos correcto. sumados generan la frecuencia total, digamos, de cada uno de nosotros. Pero resulta con que pues, nuestro corazón tiene una frecuencia específica y obviamente mi corazón y tu corazón no comparten frecuencia. Así Cada es. uno de nosotros tiene la suya y cada órgano tiene la suya. Bueno, hay esta tecnología, ¿no? Uh De -huh. Healy, capaz de leer en dónde está cada uno de nuestros órganos y decirnos a qué ponerle atención, sobre qué área hay que trabajar para empezar a armonizar las frecuencias en nuestro interior. Así es. Entonces, bueno, aquí en pantalla les va a aparecer el contacto de nuestra querida Lorena Juárez, que ella es la experta en healing. Y bueno, es una de nuestras benditas patrocinadoras, Así es ¿verdad? correcto. Pero volviendo entonces al tema, este equilibrio, este balance, ¿cómo se da? ¿Qué tiene que suceder dentro de nosotros para que logremos, alcancemos este equilibrio? La realidad es, tenemos un montón de ideas preconcebidas, de paradigmas con respecto a el rol femenino y el rol masculino. Me parece que sí.
Así Y es. me parece que necesitamos empezar a cuestionarnos y replantearnos todo eso, ¿no? Definitivamente. Insisto, aquí el poner el tema en la mesa es para que podamos tener más conciencia de cómo somos, en dónde estamos viviendo, perdón, y qué es lo que traemos arrastrando. ¿Sí? Y cuando digo arrastrando, es esa parte. Tal vez no me está dejando avanzar porque tengo ideas muy, muy arraigadas y no precisamente que sean las mejores para esta época y para mi familia, porque es otro punto importante, Robert. Defendemos a capa y espada, de verdad, como gata patas para arriba, mis creencias. Y digo, no, es que mi mamá me lo enseñó así y así tiene que ser. Pero resulta que a ella le funcionó tal vez, o a la abuela, o incluso a la bisabuela. Pero ahorita ya son muchas décadas que han pasado, mis circunstancias son diferentes, mi forma de vida es diferente, mi esposo es diferente, la tecnología es diferente, entonces en ocasiones no aplica lo que le funcionó a mi bisabuela, ¿sí? No estoy desmeritando lo que ellas tomaron, pero no va a aplicar porque simplemente lo que acabas de comentar. Tu corazón vibra de una forma, el mío de otra. Y si así vibra nuestro corazón, nuestra mente igual. Nuestros conceptos, todo lo que estamos aplicando y aprendiendo no es lo mismo de hace muchas décadas, porque hemos traído hábitos, incluso, y lo digo y levanto la mano, yo todavía tengo hábitos de mi bisabuela, ya ni siquiera de mi abuela, de mi bisabuela. Y aun cuando mi mamá me platica hasta de la tatarabuela, dices, ¿es en serio que yo todavía traiga esta creencia? Repito, no es que sea mala. La pregunta sería, ¿me sigue No, funcionando? es obsoleta, no es que sea mala, es que ya no aplica. Así La es, realidad es el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las necesidades y los requerimientos que tenemos como sociedad y como individuos son otros. Y seguimos queriendo gestionar y administrar las cosas como lo hacían pues, hace 5 o 6 generaciones, ¿no? Hace a lo mejor 200 años. Pues no, ya no se puede. así Las es. cosas han cambiado. Entonces, Ujú, lo que es muy interesante es qué necesitamos empezar a modificar, a cambiar dentro de nuestras propias mentes para que esto se refleje, ¿no? totalmente, totalmente. ¿Tenemos algún comentario por ahí? Fíjate que el único que por ahí hemos tenido un poco de conflictos técnicos con esto de la conexión, ya lo respondimos en realidad, pero Isabel Murillo, ¿cómo define el Mm. matriarcado o cómo se define el matriarcado en comparación con el patriarcado y cuáles son las características distintivas de cada uno? Ujú. Por ahí, dentro de el otro chat, tenemos un par muy interesante también, ¿no? Por ahí el doctor Israel Benítez nos pregunta, ¿cómo influye el matriarcado en la organización social y familiar en Uh, comunidades indígenas de América no Latina? te puedo Híjole, me decir. parece que Sí, esto es, bueno, ¿qué podríamos decir? Oro molido. La verdad es que esta pregunta en particular me parece maravillosa así es. porque me parece que, bueno, no es lo mismo irnos a un pueblo como el Raramuri, en el norte, en Chihuahua, Ujú, ujú. que bajar con los chamulas en Chiapas. Sí, no es lo Son mismo. cosas, Créeme que no es lo y mismo, ¿eh? sin embargo, vemos conductas muy repetitivas Sí, en ambos lados, así ¿no? es. Esta tendencia, por ejemplo, a la violencia masculina, Ujú. ¿no? Y sin embargo, a la mujer que sigue gestionando todos los recursos de la casa, de la familia, de los hijos, etcétera. Entonces, volvemos, a lo mejor quien está aparentemente tomando las decisiones como sociedad es el varón, y sin embargo lo pongo en duda, No, no. ¿no? Aparentemente, bien dijiste, aparentemente, porque al final del día, el varón sí es más de consultar con la mujer no consulta tanto con el varón.
hablando de los hijos, ¿eh? Estoy hablando en término familiar. El varón sí pregunta más, oye, vida, ¿cómo ves? Hacemos esto con tu hijo, tomamos, incluso hasta para tomar una casa, comprarla, ¿te gusta, no te gusta? El varón sí toma a veces más en cuenta a la mujer y la mujer a veces no toma tan en cuenta porque pensamos que es así, que yo soy el que conozco, incluso hasta para un regalo del hijo. Fíjate, ya le compré sus crocs amarillos. Ay, pero a mí no me gustaron, le puede contestar el varón. Sí, pero es que tú no conoces que a mi hijo le gustan los crocs amarillos, ¿verdad? Entonces, esta parte de tomar decisiones, sí, definitivamente, la mujer es la que siempre está atrás. No quiero decir que va a ser totalmente, pero en un gran porcentaje, la mujer es la que toma la última palabra. Incluso, ¿cuántos memes hay de esto? La última palabra, sí, mi amor. No, bueno, la famosísima chancla voladora, ¿no? O sea, Bueno, mamá es a la que hay que tenerle miedo en casa. La realidad es esa, ¿no? sí, Y volvemos, aquí hay algunas preguntas que me parecen maravillosas, ¿no? Eh, Hilda Telles, ¿qué papel juega la mitología y la tradición oral en la perpetuación o cuestionamiento de estructuras matriarcales en culturas hispanas? Un tema muy controversial, pero somos un matriarcado. Estoy completamente de acuerdo. Somos un matriarcado. Las así es. culturas latinoamericanas somos un matriarcado, por más que nos digan que no. La realidad es pues sí, Sí lo somos. a todos nos educan así, ¿no? Me parece que incluso hasta esta broma muy en ambientes masculinos, ¿no? Es que yo soy Superman, ¿no? Ajá, ajá. Pues sí, yo soy super mandilón. Mi mujer es la que tiene la última palabra, mi mujer es la Sí, que decide, mi mujer es la que no quiero salir y le tengo que pedir permiso. Y a final de cuentas, a lo mejor no se da tanto en la realidad, es decir, a lo mejor hay muchos varones que no van a pedir permiso para irse de juerga el fin de semana y gastar o malgastar el dinero en cosas en las que no se deberían, teniendo una familia y una casa de por medio, pero la realidad es, ese esquema sigue vigente totalmente, y, totalmente. ¿no? Y la mujer tiene una serie de recursos que aquí es en donde viene lo interesante. A lo mejor no es una gestión directa, pero sí se dan Manipuladora, estos exactos. muy Esta manipuladora. controversia a través de la manipulación, Sí, del chantaje, de hijito, estoy bien mala, de verdad me siento mal. Ay, mamita, ahorita voy para allá. Me paro y me voy a comer un taco de chicharrón, ¿no? Entonces no estoy tan no, mala. claro, y yo que he dado todo por ti, ya si me Sí, pagas, si no. sí. Por supuesto, este Y, esquema sigue vigente, y el ¿no? clásico, yo digo, síndrome de libertad Lamarque, de que me paro a las 4 de la mañana y te plancho y mira mis manos acabadas por ti. Sé, insisto, se oye, no es nuestro punto querer hacer mufa de esto. Se oye muy divertido, pero no lo es así. No es, lo es así. Desgraciadamente, soy muy repetitiva en esto. Traemos conductas y hábitos desde hace mucho tiempo. Y entonces las seguimos repitiendo. Y eso es lo peligroso. ¿Qué tipo de sociedad estamos haciendo? Porque de verdad, híjole, lo que voy a decir es medio fuerte. Llegamos, incluso como mujeres, a querer que nos idealicen. A la mamá hasta acá. O sea, la tenemos en un altar. Y qué padre, qué lindo, o sea, de verdad. Pero no con manipulaciones, no con... Y queda claro, no es porque queremos hacer un daño, no es eso, de verdad. Es la falta de información de lo que puede repercutir en nuestros hijos. Eso es lo que a nosotros nos hace ruido, ¿sí? Si seguimos así, de verdad, va a ser una sociedad con muchas cuestiones no bien, no gestionadas correctamente. Sí, y me parece que además, digo, un poquito ahondando en esto que comentas, Dina, me parece que parte de este esquema matriarcal es una meritocracia.
¿no? Ujú. Resulta con que lo que acabas de comentar, ¿no? El simple hecho de ser tu madre me da derecho a merecer tu respeto, tu cariño, tu apoyo, tu todo, ¿no? Sí, Y entonces la imagen materna se vuelve incuestionable, sí, sí. ¿no? Que por Ah, supuesto que lo tiene que hacer, claro que tiene que respetar como a todo ser humano, por supuesto, pero no como esta connotación de sí, me lo merezco, así que sí, tú no, calladito porque porque soy tu madre, así ¿sí? es, Y desgraciadamente a veces mis conflictos internos como mujer, ¿sí? caemos en eso. Influyen. Bueno, es que es un Entonces, bueno, tema que vamos a continuar. Sé que el tiempo se nos ha ido sí, no, rapidísimo. totalmente. Algo que De hecho, quieras, hay un montón de cosas, se nos están quedando un montón de preguntas y de comentarios en el tintero. Una disculpa por ahí, Laura Fernández, Omar Martínez, Ronny Durán, Fernanda Miranda, Adriana Jiménez, no le estamos pudiendo dar tiempo a todo, pero estos últimos dos de Fernanda y de Adriana me parecen muy interesantes porque están llegando a la misma conclusión que nosotros estamos planteando. Fernanda Miranda, pues en conclusión, somos un país machista y a la vez de matriarcado. ujú, Sí, y esto es lo irónico. Me parece que necesitamos empezar a trabajar sí, este concepto de qué fue primero, el huevo o la gallina. ujú, Y Adriana Jiménez deberían hacer segunda parte, está muy interesante y controversial. Es un tema muy, muy, muy mexicano y poderoso. Va a haber tres partes más porque estos son todo el mes. El tema durante todo julio y va de a girar en diferentes. torno a Ujú. lo que es el matriarcado y distintos ángulos. Por ahí eh, tenemos un comentario de Laura Fernández, un saludo desde Argentina. Soy mexicana. Wow. ¿Cómo se percibe y se enfrenta el matriarcado en las sociedades predominantemente patriarcales en América Latina y qué desafíos presentan estas dinámicas? Pues creo que es parte de lo que hemos platicado. Uno le da sustento al otro, uno no vive sin el otro. De hecho, he estado tratando de recordar el nombre y no lo recuerdo, prometo investigarlo, tenemos tres Ajá. programas más. Tierra de Fuego, allá abajo en Argentina, en donde estás, mi queridísima Laura, tiene un caso muy particular porque hay una tribu, una de las pocas tribus en América eh, con un sistema matriarcal dominante. También en África. También lo Y prometo. hay otro en Indonesia. Sí, O sea, sí, sí. existen. Y si no me equivoco, creo que también en México, prometo investigarlo. Tenemos minutos más, Sí, gracias, sí, porque sí. de verdad el tema está muy interesante. Sí vamos a estar trabajando estos temas, pero también les quiero comentar, por favor, si no nos da tiempo, pueden dirigir sus preguntas a nuestro chat, ya Claro, como frecuencia masculina, y ahí les vamos a estar respondiendo. en Facebook o en los teléfonos. Y por supuesto, todo esto requiere de un mantenimiento. Y bueno, vamos a hablar entonces de otro de nuestros patrocinadores Sí, que, pues, como podrán comprender, nos debemos también a ellos. Es gracias a ellos que estamos aquí con ustedes. Y justamente hablando de esta propiedad acerca del hogar, acerca de la casa, bueno, una opción maravillosa, ya sea para construir o darle mantenimiento a esa casa, ujú. es Stahl, de nuestro estimadísimo y nunca bien ponderado ingeniero Luismi Rodríguez. Aquí en Querétaro, de verdad, una opción sumamente confiable para cualquier necesidad de mantenimiento en casa, ¿no? Definitivamente. Tenemos muchas, insisto, las herramientas que tenemos para cada espacio, para Oh, cada sí. lugar, desde la casa, el mantenimiento, toda esta parte, pero no solamente físico, como lo estamos haciendo en cuestión de plomería, sino también el mantenimiento que tenemos que hacer. Y sí, nuestra intención es tratar de que haya un equilibrio mejor en cada hogar, pero sobre todo con los chicos. Creo que se están perdiendo muchísimas cuestiones lindas de valores, de moral en esta época y también hay que reforzarlas, pero desde la luz, no desde la parte de que así me lo enseñaron y así es, y porque lo digo yo y qué. No es así. Tenemos una gran responsabilidad como padres. Esa Pues creo que es la clave, Roberto. yo creo que es vital
¿no? Que empecemos a educar y a preparar esta siguiente generación desde el enfoque del entendimiento y la comprensión de todo el esquema humano, ¿no? Desde el emocional hasta la interacción, ¿no? El seguir manejando estas interacciones entre el patriarcado y el machismo, ¿no? Que hemos estado viendo, me parece que no funciona, ¿no? Establecer estas relaciones, estas dinámicas entre padre, madre e hijos, con fundamento al chantaje, a la manipulación, a el sometimiento, no nos ha funcionado y no va a empezar a funcionar ya, ¿eh? Definitivo. Fíjate que hace poco estuve con algunas personas que quiero muchísimo y este chico, un varón, tiene 26 años y aún sigue viviendo con la mamá. Y no es que esté mal, o sea, creo que no, sino que hemos alargado incluso la adolescencia. Siento que les cortamos un poco las Las alas alas. y aquí hay dos cuestiones, dos posturas. Desde él, que dice, es que, ¿cómo voy a dejar a mi mamá sola? Y desde ella, es que mi hijo me necesita. Entonces, las dos cosas tienen un trasfondo de amor y de respeto. La pregunta ¿es lo más sano para ambos? Y creo que ahí es donde cada uno tiene que responder. ¿Por qué? Porque los jóvenes también tienen que empezar a dirigirse a nosotras las madres con todo respeto, con todo cariño, pero desde quién es cada uno. Y claro que sí, mucho de lo que somos como hijos tiene que ver con la mamá, por supuesto, Totalmente, totalmente. ¿no? Pero Fíjate, hacer una alquimia, a ver, claro, dime. fíjate qué interesante, bueno, ya que nos alargamos un poquito más y nos dieron permiso, ya se nos está acabando el tiempo, pero Romy Durán, un saludo desde California. Excelente tema, pero sí, somos un país de matriarcado, incluso aquí en los Estados Unidos. Wow. Volvemos, esto trasciende fronteras, esto no tiene que ver con rayas imaginarias en el piso. Y el último, nomás para dejarlo en el tintero. Aguas, porque esto trasciende, pero aquí el punto también es como mamá, cómo me siento, porque a veces como mamá nos sentimos tan mal de, chin, mi hijo no llega, lo veíamos el domingo, ¿te acuerdas? Ujú. Llegó tarde, ojerosa, o sea, no hay necesidad a veces de seguir nosotras como mujeres aferradas a un modelo que no nos está funcionando tanto. En su tiempo ¿No? funcionó. No, Y eso, eso no nos hace ser buenas mamás, ¿eh? no, definitivamente no. Y entonces, mire, el último comentario que Es tenemos que de está Omar muy bueno. Martínez, ¿de qué manera el matriarcado influye en la educación y en la transmisión de valores y conocimientos a la siguiente generación? Mi estimadísimo Omar, bueno, le acabas de pegar de lleno al punto álgido. Esto se queda para los siguientes programas durante el mes, porque de verdad esto es algo a lo que hay que ponerle atención. Ujú. Sí, sí influye y de una manera impresionante. Así es. Bueno, ya para despedirnos, les proporciono por favor el número telefónico ya como oficina, independientemente que nos encuentren en redes como Roberto Montaño Thompson, Dina Armenta, pero como oficina es frecuencia masculina y el teléfono es 446-121-3170 con el 52 al principio para los que están en California, en En Argentina. Argentina, en Por cualquier otro favor, a lugar. la hora que sea, nos pueden mandar sus preguntas, les podemos dar seguimiento y también recuerden que tenemos acompañamientos, talleres, cursos, bueno,